Estamos en Hechos 19. Pablo estaba en Efeso. Y creo que íbamos a leer el alboroto en Efeso, que está en Hechos 19, 22. El libro de Hechos de los Apóstoles, me gustó llamarlo el libro de Hechos de personas comunes, de seres humanos comunes, llenos del Espíritu Santo. Y el protagonista principal en este libro es la palabra de Dios. Cómo corría la palabra de Dios, cómo se multiplicó la palabra de Dios en poco tiempo. Fue como un regadero. Golpeó los cimientos mismos del Imperio Romano, ¿no? Lo golpeó de tal manera como estaba profetizado en Daniel, con la estatua de Nabucodonosor, que iba a venir una roca no cortada con mano humana, que iba a romper todos los reinos de este mundo, y era un reino eterno. Ese reino no tiene fin. Lo iba a establecer el Señor Jesús con su muerte y resurrección. Y ese reino está vigente y domina sobre todos los reinos. Por eso que ya no nos defendemos, tenemos a alguien que nos defienda. Vamos a ver acá cómo el Señor protegía su palabra y cómo la voluntad del Señor estaba enfocada en dar la palabra, en que la palabra corriera. Ese era lo principal. A Pablo se le había dicho, creo en unos capítulos anteriores, que no tema, que diga la palabra, porque el Señor tenía mucho pueblo. Dice, te van a querer golpear, te van a querer apedrear, pero vos no temas, vos seguís predicando la palabra, porque yo estoy contigo, dice, porque tengo mucho pueblo acá. O sea, el protagonista principal no era Pablo, no era que Dios, ¿no? Lo cuidaba Pablo porque lo que necesitaba era que se predique el Evangelio, con persecución. No era que Pablo prospere, si bien la voluntad de Dios es de todos, la voluntad en ese momento era la predicación del Evangelio. Nuestra vida gira en torno a esta buena noticia. Tenemos la noticia del mundo, que Cristo tiene poder de vencer la muerte. Ya no tenemos más miedo a la muerte. Así que hay que creer de tal manera, hacer crecer nuestra fe hasta que todos los miedos en nuestra vida desaparezcan y nos den libertad, para que no nos extorsione más Satanás ni ningún pensamiento mundano, porque somos eternos en Cristo Jesús. Bueno, el alboroto en Efeso. Por esos días hubo un gran disturbio. Perfecto, dale, del 23 en adelante. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero ven y oyen que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Bueno, había un alboroto en Efeso. ¿Por qué? Porque en Efeso era la gran ciudad de la diosa Diana. También Afrodita, se le decía también. Afrodita o Diana. De ahí viene afrodisíaco. Era una bastante promiscua era esta diosa. Se le ofrendaba, obviamente, orgías y ese tipo de cosas. La ciudad era muy pagana y muy fornicaria. Era un método común entregarse a los placeres como un método de ofrenda a esta diosa. Pero en realidad le importaba muy poco a la diosa. Lo que le importaba era el negocio. Se les cortaba el negocio a esta gente porque vendían los templos de Diana, la estatua de Diana, el anillo de Diana, el vestido de Diana, la escultura de Diana, ¿no? Y vendían de todo. Entonces lo que les pasaba a ellos es que se les estaba terminando el negocio. Le vendían a la gente y dice: ¿cómo? Pablo viene alborotando a todo el mundo diciendo que los dioses no son los que se hacen con la mano. Ellos mismos se estaban dando cuenta de su necedad, haciendo un pedazo de yeso y rindiéndole culto a un pedazo de material, ¿no? Cuando Pablo ya había dicho en Atenas, Dios dice, el Dios que hizo el mundo
y todo, no es honrado por manos humanas, como si necesitase de algo o de alguien, ¿no? ¿Con qué lo van a comparar? En el Antiguo Testamento dice, ¿con qué me van a comparar? Dice Dios. ¿A qué imagen me van a hacer semejante a mí? Con 3 dedos formo los montes, dice. Como para que te des cuenta de una magnitud de lo que es el Creador, ¿no? La cordillera de los Andes, imagínate que pase el dedito así y queda la cordillera de los Andes. ¿Qué imagen? ¿Dónde lo vas a meter a Dios? ¿En qué doctrina? ¿En qué dogma humano? ¿En qué número lo vas a meter? ¿Con qué palabra lo vas a descifrar? No cabe en ningún lado, solamente en su Hijo Jesucristo cabe toda la imagen del Dios invisible, está demostrada en Jesucristo. Así le plació al Padre, mostrar toda su revelación en Jesucristo. Pero la gente, por la ignorancia, siempre le ha querido componer al Señor una imagen. Dios es así, Dios es así, yo tengo la posta. Pero lo único que nos muestra al Padre es el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiere revelar. Pero bueno, en este momento había una discusión por cuestiones de venta. La gente era muy fanática de esta Diana, de esta Afrodita. Imagínense que vienen ahora y dicen, che, no se puede cortar más el pelo. Los hijos de Dios no pueden cortar el pelo. Pero es nuestra ganancia, que van contra nuestra fuente de alimento, ¿no? Entonces, o algo pone en peligro, porque muchas veces cuando uno viene al Evangelio está haciendo algo que a Dios no le agrada. Puede ser que uno cuando conoció al Señor iba al tarot, o tiraba al tarot, había gente que, no sé, tenía un tipo de vida que a Dios no aprueba. Así que bueno, se presentaba este conflicto que tenía que ver con la idolatría y con las ganancias. Vamos a leer del 30 en adelante. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se apacigüen y nada hagan precipitadamente, porque han traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de la diosa de ustedes. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandan alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Hasta ahí. Acá vemos cómo la mano de Dios usó a este escribano que estaba en esa ciudad y vio que, bueno, la gente estaba cegada. Y grandes Dianas de los Efesios, grandes Dianas de los Efesios. 2 horas gritando así, ¿no? Imagínense. Y bueno, ¿quién pone en duda que Diana era la diosa de ese lugar? Nadie lo ponía en duda. Esta persona estaba predicando por otro lado. Obviamente, Satanás no quería que llegue el evangelio a esos lugares. Fíjense en Hechos 18, Hechos 18, que es lo que yo le decía, Hechos 18, 9. ¿Lees ahí? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Muy bien. El Señor tenía un trabajo para hacer ahí y no había nadie que lo iba a detener. Dice, yo voy a estar con vos. Vos no te calles y hablá. Porque yo tengo mucho pueblo. No era algo de Pablo, que lo quería mucho Pablo. Pablo había ligado en muchos lugares. Pero ahí lo que le preocupaba al Señor, los planes del Señor tenían que ver con las personas. Había muchas personas para predicar ahí y Dios lo iba a librar. Y es eso lo que hizo el escribano ¿no? Dijo, bueno, esto es como se diría hoy en día, esto es un problema entre privados. El Estado no tiene por qué meterse. Estos tipos predican, es su religión, son cuestiones religiosas, el Estado no tiene por qué meterse. Piden audiencia,
vayan allá, armen un concilio y fíjense qué problema hay. Entonces Pablo fue librado de que otra vez lo golpearon. Ya había sido golpeado en varias ciudades, ya había sido descargado en un canasto, había sido librado varias veces. Vamos a saltear el viaje a Grecia, a Troas y a Mileto. Después lo vamos a considerar por ahí la semana que viene o el miércoles. Y vamos a leer del 17 en adelante, porque este es el corazón. Cuando iniciamos la congregación, cada uno de nosotros venía de una denominación distinta. Por ahí uno venía del evangelismo, otro era ateo, el otro era testigo de Jehová, el otro había sido católico, y bueno, en mi iglesia se caen para atrás, en mi iglesia pasan la ofrenda, en mi iglesia. Entonces fuimos a la Escritura, no fuimos a consultar a otros pastores a ver si nos daban la bendición o si nos daban, ¿no? Sino que consultamos en la palabra de Dios, y esta palabra fue reveladora cuando empezamos a congregarnos, porque vimos cómo Pablo, de alguna manera, ordenaba a la iglesia de Dios y cuál es la voluntad de Dios con las iglesias. Así que estos versículos que vamos a leer adelante, ténganlo muy presente para que sepan qué es la iglesia, cómo se maneja. También en Hechos de los Apóstoles vemos que esta es el único lugar donde Pablo le habla a los creyentes. Siempre está predicando a la gente que no conoce al Señor, pero este es el único lugar donde juntan a los creyentes y los arenga y les dice las cosas que tienen que hacer. Así que vamos a leerlo y vamos a analizarlo. 17 en adelante. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Hasta ahí. Entonces, bueno, Pablo va a Mileto, manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Efeso. Fíjense que la iglesia estaba compuesta no por un anciano o por el pastor. No es que llama al pastor de Efeso. Llamame a Luisito, a Cachito, al pastor llámame. Las iglesias estaban conformadas por ancianos. Esos ancianos tenían diversos dones. Ancianos que evangelizaban, ancianos que se ocupaban de predicar, ancianos que se dedicaban a pastorear. Pero la iglesia se conformaba por ancianos. Es por eso que acá en la iglesia no hay pastor general ni un pastor que domine, sino que las cosas se hacen en consenso con los ancianos, con gente que ya ha pasado varias pruebas en la fe. Entonces Pablo le empieza a contar, dice: ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. También saben que no les he negado el ser útil, y que en público y por las casas he anunciado y he enseñado la palabra. Pablo lo hacía por las casas y públicamente. Iba a la casa y le predicaba el evangelio claramente. En aquellos días había un sistema muy patriarcal donde el padre de familia llamaba a alguien, toda la casa sentaba y todos escuchaban. No es como ahora que los chicos llaman a alguien y uno está en la pieza con el auricular, otro no tiene ganas. Se sentaba el padre y la madre y estaba toda la familia, el cuñado, los primos y todos, parientes lejanos, estaban ahí. Predicaba así en las casas y públicamente. Y dice que no le había rehusado decir todo el consejo de Dios, o sea, todo lo que sabía él de Dios se los comunicó. Por las casas y públicamente. A los judíos y a los no judíos que deben volver a Dios, el 21. A los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice el 21 ahí? ¿Cómo es esa versión? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Judío y no judío, lo mismo. Arrepentimiento y volverse a Dios. Reconocer que nuestra vida sin Dios no sirve para nada. No quiero ser explícito, hay niños, pero vamos todos al mismo lugar. Entonces, él le decía que no había otra forma sino el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay nadie, no hay otro nombre.
Y dice, a no ser que el Espíritu me ha confirmado en todas las ciudades que me esperan cárceles y tribulaciones. Imagínate, vos venís predicando, se te rompe el auto, te meten preso en otra ciudad, te quedás sin comer, no tenés dónde dormir, otro par de cachetazos más, otro te escupe en la plaza, y el Espíritu Santo te dice, te esperan cárceles y tribulaciones. Esto no pasa así, obviamente esto cuando uno quiere tener una vida piadosa en el Señor, cuando uno quiere predicar el Evangelio, es donde se opera todo el aparato de oposición. Satanás es opositor, es adversario. Y no quiere que se sepa la verdad, no quieren que se predique la palabra de salvación porque el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Entonces va a oponerse a que uno predique el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios por excelencia. La palabra de Dios. Amén. Tenga efecto o no tenga efecto. Una persona por ahí puede venir durante mucho tiempo a la iglesia y decir, pero yo predico, pero no le predico a mi papá, a mi hermano, todos les hablo del Señor y no da nada. No importa, perfecto. Estás haciendo lo que el Padre dijo que hagamos. Que vayamos y prediquemos el Evangelio. Después, si quiere o no quiere, eso es obra del Espíritu Santo, de los planes de Dios, pero uno hizo lo que tenía que hacer. Advertirle a la persona que está arriba del Titanic. No quiere saber que está en el Titanic, quiere seguir bailando. Vos le decís, mirá, que se va a hundir esto. Hay un bote salvavidas, se llama Jesucristo, aceptalo, arrepentite de tus pecados y Él te va a salvar. Esa es nuestra misión. Entonces, ¿es para salvación o para condenación? Pero uno predica el Evangelio y le da la oportunidad a las personas de aceptar a Jesucristo. Ese es el núcleo del Evangelio. No importaba si a Pablo le pegaban, si le robaban, si le faltaba, si tenía. No dice si Pablo era feliz, no dice si le dolía la muela, no dice que tenía hambre. No hay cuestiones personales acá de Pablo porque no vienen al caso. Lo importante es que se predique la palabra de Dios. Ese es el núcleo de la palabra. Y fíjense que dice, el 23 dice, a no ser que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades de que me esperan cárceles y tribulaciones, pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor. No considero mi vida de mucho valor. No consideraba su vida física, su vida en la tierra, no tenía más valor alguno que la que Dios le quiera dar o la que Dios quiere utilizar. El punto de crecimiento, por eso que Pablo en todas las cartas nos dice crezcan en el conocimiento, crezcan en la fe, crezcan en el amor. Porque hay que romper una estructura mental que hace que nosotros naturalmente luchemos por nuestra vida, seamos egoístas por nuestra vida, queramos salvarnos a nosotros mismos. Y sabemos por la Escritura que el que quiera salvar su vida y el que la pierda, la hallará. Entonces, hoy ponía a Nico todas las cosas que eran contrarias en el reino, que acá está todo dado vuelta. El que quiere ser alto tiene que humillarse. Entonces acá él no tenía mucho valor. ¿Cómo dice esa versión? El 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Todo por el Evangelio. Y ese Evangelio le daba gozo inclusive a Pablo. ¿Cómo hacía para que en medio de la tribulación le dé gozo? Si cuando se me pinche una goma ya maldigo los cielos, ya empiezo a renegar. Los chicos me cortan la paciencia. El que se me cruza en rojo ya pierdo la paciencia. ¿Cómo hacemos para llegar a esa estatura? Si no es por amor a Dios y si no es por amor al Evangelio, por amor a las almas. Porque mi vida ya está salva. Si me lleva el Señor hoy o mañana, da lo mismo. El Señor pagó por mis pecados y ya somos salvos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuánta gente no conoce el Evangelio? ¿Y somos responsables nosotros? ¿O somos como Caín? ¿No? ¿Quién me puso a mí por guarda de mi hermano? ¿Yo qué tengo que ver? Cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? No, yo no tengo nada que ver. No, si el vecino no quiere creer. Nosotros somos responsables de decirle a la gente que hay un día en donde Dios va a juzgar al mundo. Si no, el Evangelio, ¿para qué sirve? ¿Para qué murió Cristo? ¿Para qué resucitó? Y Él, de esa manera, como viendo al invisible, como cantamos, viendo el galardón que está, no estimaba preciosa su vida. No le parecía muy valiosa su vida. Si morimos, para el Señor morimos, y si vivimos, para el Señor vivimos. Da lo mismo. El tema es si con nuestra muerte, con nuestra vida, glorificamos a Dios. O sea, la gente que diga,
qué varón de Dios, qué persona, cómo me inspira eso, me inspira seguir al Señor. Vamos, seguimos. 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo los protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Hasta ahí, fíjense, ¿ve? Él decía, mira, no voy a pasar más, ya sé, ya el Señor me dijo que me voy a Jerusalén, y en Jerusalén no voy a salir vivo de ahí. Sabía que iba a una trampa, que lo estaban esperando todos los judíos y tenían bronca con él porque había alborotado a todo el reino de Israel de alguna manera, a todo el reino judío. Entonces sabía que lo esperaban y que lo iban a matar. Sabiendo que lo iban a matar, él decía, bueno, de última, yo voy a terminar lo que me encomendaron. Predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Volví a su lugar, no hacía caso de eso y dice, el 26 dice, por tanto les protesto hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Nunca atentó contra la vida de nadie. No quiso poner en peligro a nadie. Y dice, pues no he rehusado el anunciarle todo el consejo de Dios. Le comunicó todo lo que Dios le había dicho a él. Y dice, sigamos, el 28 en adelante, un poquito más. Miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Acá fíjense que Él había llamado a los ancianos. Los ancianos pastorean y los llama obispos. O sea que la palabra obispo, pastor o anciano son sinónimos. Era una persona encargada de dar el alimento a su tiempo a la gente. No hay más títulos que eso. Y no es un título de autoridad para mandar, sino es un título de servicio, de que estás al servicio de los demás. No es para ser honrado, sino para servir. El Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por los demás. Cualquier persona que es tomada para siervo, está para eso, para entregar su vida por los demás. Entonces los pone y dice, bueno, que el Señor los había puesto por obispos para apacentar el rebaño de Dios, el que Él ganó con su sangre, ¿no? Muchos se olvidan de que cuando no voy a la iglesia del pastor tal. ¿Cómo es la iglesia del pastor tal? La iglesia de Jesucristo. ¿De qué pastor es la iglesia? ¿De qué denominación es? ¿A quién le pertenece Jesucristo? Pertenece a la humanidad, a todo el que invoca su nombre. Es la iglesia de Él. Y la iglesia no está hecha por paredes, sino con corazones. Ya lo dice el Señor a la mujer samaritana, ni en este monte ni en aquel, sino que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y acá puede haber 5 como puede haber 50. El límite físico no existe. Hay un límite espiritual y todo el que realmente adora a Dios y alaba a Dios es iglesia de Dios. Cuando se junta con 2 o 3, ahí está el Señor en medio de ellos. Sea en el parque, en la plaza, bajo un techo, da lo mismo. No es la denominación, no es las paredes, no es el nombre, sino el Espíritu Santo que habita en su pueblo. Seguimos, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Hasta ahí. Fíjense este versículo. Pablo ya estaba diciendo que después de mi partida, las cosas se van a empezar a complicar en el cristianismo. Ya el cristianismo no iba a ser puro, iban a ver que otra vez había negocio, había gente que iba a ser de alguna manera mercancía de la gente. Lobos rapaces, imagínense poner al lobo cuidando a las ovejas. Las despluman, las esquilan, viven de ellas. Sin embargo, acá Pablo decía, yo estoy limpio de la sangre de todo, Yo les dije todo, estuve por años alquilando, predicando a ustedes, me azotaron, me pegaron, y hice lo que tenía que hacer, de predicar todo lo que sabía Dios, se lo comuniqué a ustedes. Y le dice, cuando yo me vaya, en el cristianismo se van a meter lobos que no van a perdonar al rebaño. Seguimos.
El 30. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velen, acordándose que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Fíjense esta palabra también, es para remarcar y para... El 32. Ahora, entonces Pablo junta a todos los ancianos y pastores y obispos que había en esa región y ya sabía que no iba a volver a verlos más, que lo iban a matar. Y dice, por tanto, manténganse atentos, el 32. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra, como dice ahí, acá dice, y a la palabra de su gracia, acá dice la palabra de su bondad. A Dios y a la palabra. No dijo, bueno, a ver, vos, Puchi, vas a ser el pastor, vos el tesorero y vos el diácono. No pone ninguna autoridad, más que Dios y su palabra. Por tanto, dice, ahora los encomiendo a Dios y a su palabra, la cual puede edificarlos y darles herencia. La palabra tiene ese poder, edificarnos y darnos herencia. No tiene que venir ningún certificado, ningún coso que pasaste por el bautismo, la confirmación, apostolado 1, 2 y 3, que haya ido a la iglesia. El Señor y su palabra es suficiente. Gente que sea fiel en la palabra. Hoy escuché una frase que dice, buscate una iglesia cerca de tu casa. Y dice, no, mejor buscate una iglesia cerca de la Biblia. Porque las iglesias se alejan de la palabra. Quedan lejos de la palabra. Mucho show, mucha cosa, y la palabra no tiene el papel protagónico que tiene la palabra. Acá lo que leemos. Era todo en torno a las palabras del Señor. Todo giraba en torno a él, no a la diversión. Entiendo que hay grupos mejores que otros, que organizan mejor, grupos de jóvenes, salidas, campamentos, se puede hacer un montón de cosas. Y está bueno eso. Pero la vida de fe tiene que estar en torno a la palabra, amar la palabra, para que sea revelada en nuestra vida y nos edifique. El pastor te puede hablar 15 años seguidos, pero es la palabra la que tiene el poder de edificarnos. Cuando atendemos a la palabra, es lo que nos edifica. El 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí, de los que están conmigo, estas manos me han servido. Hasta ahí. Otro punto para ver. Anciano. El apóstol no era el apóstol Maldonado. No era el último apóstol que sale en YouTube. Era el apóstol Pablo. Con los paños, llevaban un pedazo de paño y sanaban a una persona. Una persona que resucitaba muerto, una persona que predicaba el evangelio sufridamente, no andaba en hoteles 5 estrellas. Y dice, ustedes saben, ¿no? Dice, 33, nunca he codiciado ni plata, ni oro, ni vestido costoso de nadie. Nunca le fue a manguear nada a nadie, Pablo. Antes bien, dice, ustedes saben que estas manos me han servido para ganar lo que nos faltaba a mí y a los que están conmigo. O sea que no solamente él laburaba haciendo tiendas, como dice en la Biblia, trabajaba él y se bancaba él y bancaba a los que estaban con él. Eso es fe. Si cualquiera hace una iglesia con la plata de los demás. Cualquiera hace una iglesia con la plata de los demás. Tráigame plata y yo le hago una iglesia. Parecemos Aarón, diciendo traigan oro que le hago un becerro. Nosotros, principalmente yo, la Biblia está escrita para mí. A mí me tiene que importar 3 pepinos lo que hagan ustedes con su vida. Yo tengo que hacer lo que el Señor me manda a mí, porque yo voy a tener que dar cuenta delante de mi Señor. Y el Señor me dice que lo más importante en mi vida, toda mi vida tiene que estar enfocada a predicar el Evangelio, a ser testigo de la resurrección de Cristo. Porque es lo único que va a salvarnos de la muerte y del juicio que va a venir sobre toda la tierra. Es lo único que nos va a salvar. Entonces esa es la palabra de fe que predicamos. Esa es la principal, la perla de gran precio. Es el tesoro escondido que tenemos nosotros. Y no tiene que seguir escondido, tenemos que publicar. Y tenemos que usar económicamente de nuestro bolsillo. No esperar que me vengan a dar. De nuestro bolsillo, porque ahí se ve cuánto amamos al Señor.
Eso en lo oculto, no tiene que dar cuenta a nadie, ni hay que poner acá un pizarrón, cuánto pone uno, cuánto pone otro. Cada uno fíjese a sí mismo. Dimos un estudio hace un tiempo atrás de cuánta plata cuesta el Evangelio. ¿Cuánto cuesta hacer un aporte al Evangelio, comprar una Biblia, tomarse un Uber, ir a visitar a una persona que está sola? Poner de su tiempo y de su dinero para el Evangelio. Eso es una ofrenda limpia para el Señor, eso le agrada al Señor. Y cuando nadie lo ve, mejor todavía. Porque con el tiempo, Dios te exalta a su tiempo, Dios lo saca a la luz a su tiempo. Y empiezas a ver los frutos. Entonces lo leemos de vuelta, cuando venga algún charlatán, 33, 34. Nunca he codiciado plata, ni oro, ni el vestido de nadie. Bien saben ustedes que mis manos me han servido para ganar lo que me faltaba a mí y a los que están conmigo. Siempre les enseñé a ustedes que lo aprendan, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado y recordando las palabras del Señor Jesús que me dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Léemelo de esa versión para que todos leamos lo mismo. Todo les he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo estaba en el lugar de bendición. A él le gustaba dar de sí mismo. No solamente gastaba lo suyo, sino a sí mismo se gastaba. Su vida, su salud, su cuerpo, su tiempo y su dinero por amor a Cristo. Y dice, así les he enseñado yo. ¿Cómo se labura para el Señor? Poniendo el lomo. Yo lo pongo primero. Yo pongo primero la plata. Yo voy adelante. Porque el Señor me va a pedir cuenta a mí. Nadie va a poder acusar a nadie en ese día. Ese día vamos a estar el Señor y nosotros. No va a haber nada que nos tape, nada que nos cubra, no nos vamos a esconder detrás de ninguna hoja. Va a estar el Señor adelante nuestro. Como abogado. Pero las obras que hagamos, sean buenas o sean malas, van a ser juzgadas. La salvación es por gracia, pero el juicio es por las obras. La salvación es gratis, o sea, salvarte vas a salvar. Como mi viejo me decía cuando venía tarde y no escuchaba el llamado. Pasá, pasá que no te voy a hacer nada. Santi. ¿Qué pasa cuando hay una necesidad y hacemos la misma cosa? Cuando vemos una necesidad Y te estás equivocando. Ya te lo dice tu propia conciencia. Cuando vos te haces el gil, te piden algo y bueno, lo tenés. Cuando alguien te pide algo, dice, no digas, ven mañana que mañana te voy a prestar, cuando tienes contigo con qué darle. Sí. Puedo compartir un pasaje de Proverbios que dice, sí, rescata a aquellos que están siendo arrastrados a la muerte, no salvarás a aquellos que están destinados a ser muertos. Si dice, no conocíamos a este hombre, sabes que Dios conoce los corazones de todos. Sí, el que formó el aliento para todos, Él sabe todas las cosas y pagará a cada uno como sus obras merecen. Claro. No te vas a poder excusar en aquel día diciendo, yo no sabía que había que hacer eso. ¿Cómo? Vos sabés que la gente iba a la muerte. ¿Cuál era? Proverbios 24:12. Salva a los que son llevados a la muerte. No digo, de otro que justo el que habéis nombrado primero. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que dar. No tengo cambio, por favor. Nuestro Padre, sí. Con respecto a qué le preguntaba Santi, ¿una pregunta capciosa o realmente no sabes? No, preguntaba, no por una cuestión particular, sino... ¿Lo hiciste? Si querés, nosotros tenemos ejemplo para dar un montón de veces que nos pasó. Sí, pasa. Pasa muchas veces uno... No, porque la pregunta es interesante en función de cómo aplicar, ¿viste? Pero por ahí uno no sabe qué es lo que dice la Biblia respecto de lo que... Es decir, la pregunta que hiciste a todos nos hizo sentido de que, che, está mal. Claramente que si tenés para darle y no le das, son un trucho. Perdón, Lolo, acá lo que dice la escritura es, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Ese es el parámetro. Puede ser una oración, sabés que tenés que ir a orar con la persona. Sí, y ahí volvemos a la pregunta que hizo Julio la otra vez, que seguramente no estaba esta chica pecadora que está acá, y acaba de preguntar algo, ¿no? Pregunta de vuelta. ¿Y el mayorista de la esquina? ¿Qué pasa? Sí.
O sea, darle, a ver, obviamente, si vos lo ves chupando en la esquina con los amigotes, prefiero dar a un nene, prefiero dar a una mujer embarazada, qué sé yo. ¿No querer darle al que hace malabares? Es tu plata, No se le estaría dando. es tu dinero. ¿Cómo se dice? Yo soy una dadora alegre. Mirá, Estaría a ver, pensando, no busquen el pecado porque pecamos creo que no podemos pasar 3 minutos sin pecar. Si somos sinceros con nosotros mismos, nos levantamos a la mañana y no pasan 5 minutos y ya tenemos un pecado. Entonces no es tanto que diciendo, bueno, ¿qué peco? Sí, pequé, ya miré, ay, me gusta eso, codicié, pensé en mí, fui egoísta, miré algo que no tenía que ver. O sea, somos pecadores por naturaleza. Pero Cristo murió para salir de esa ley y mirar lo que sí podemos hacer. Todas las promesas de Él son en el sí y en el amén. O sea, el Señor no está todo el tiempo diciendo no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Si bien obviamente sabemos qué cosas no hay que hacer, el Señor no debe decir no hagas esto, no hagas esto. Ya somos maduros. El Señor te dice, amá, perdoná, soportá, tené paciencia, amá a tu esposa, tené paciencia con los chicos, predicale a ese, ayuda. El Señor nos exhorta y nos alienta a seguir el bien. No a mirar el mal. Sí, estamos rodeados de mal. Pero una cosa hago ciertamente, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, metiendo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento. Mirando a Cristo somos transformados, no mirando el pecado. No miremos el pecado porque estamos llenos de pecado. Cristo murió para que no nos desanimemos. Despojémonos, dice, el pecado y del peso y de todas las cosas que nos asellan y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí. Con respecto a lo que dice Lea, complementa lo que planteas, ¿no? Y es interesante que uno piense qué pasaría si yo solamente y siempre, en toda circunstancia, más allá del otro, hago el bien. Hago el bien, lo que Dios dice, ¿no? Que es lo que por ahí remarcaba Lea recién en el versículo. Y no pienso más allá, si es un malabarista, si es una nena, si es un nene, si se lo va a poner en alcohol o si va a comprar un kilo de pan para mi familia. Sino en función de qué es lo que Dios dice que hagamos. Y hay circunstancias y circunstancias. Y si uno está en vínculo con el Señor, lo hablábamos ayer en la reunión de varones, Dios habla directamente, Dios dice sí o no, o $100. Dios lo hace. Y si uno está vinculado con el Señor, lo mejor es que uno esté vinculado constantemente. Dios habla y Dios dice esto, hace eso, y ese es el bien. Amén. Uno va comprobando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Va comprobando. O sea, si pasás por la esquina, le das siempre al tipo, ¿qué hace? Y después lo empezás a ver al tipo tirado ahí en la calle con 5 más. Bueno, sí, puede ser que Dios te dé prudencia y te diga, bueno, a este tipo no le dé a un chico que a la vuelta o con más. David. es el contexto, no sé, pasamos por la esquina de Brasil que, bueno, un semáforo. ¿Cómo se llama? Hay un nene que está vendiendo sorrentinos. Ese nene, por más que no le compremos sorrentino, le damos una ayuda. Al hombre que está en la esquina de Sarmiento y en el shopping también le damos una ayuda. A los chicos de remar. Pero bueno, en la circunstancia de los malabaristas que vos ves que los que limpian el vidrio, bueno, dale, limpiame. Por ahí no. Sí, muchas veces dice, mucha gente hospedó ángeles sin saberlo. A veces hay personas que vienen de parte de Dios y uno no tiene la apariencia de Dios, ni de ángel, ni nada divino. Muchas veces uno encuentra en la calle personas maravillosas, que bueno, que uno que a veces Claro, no hay ley para eso. No. Nuestro dinero... Lo que tenés que hacer es escuchar siempre a Dios, porque un día te va a decir, dale todo lo que tenés a ese. Y si escuchás a Dios, no hay problema, uno lo hace. ¿Me explico? Y a el del sortino era el más trucho. ¿Se entiende? Y ahora ves, te lo va a decir. Te lo va a decir. Si alguien le pasó a Josué, que vinieron unos tipos y le dicen, no, nosotros no somos tu vecino. O sea, no tiene. Pero digo, lo engañaron al ungido del Señor, ¿viste? ¿Cómo no nos van a engañar a nosotros? Entonces, en ese sentido, uno tiene que vincularse con Dios, preguntarle siempre a Dios. Incluso todas las veces que pasamos por ahí, le pregunto a Dior, ¿le doy?
La santidad no es un hecho ligado a obligar, no es obligatorio, si bien el Señor busca nuestra santidad, es responsabilidad tuya cuánto le querés dar al Señor. Yo no puedo decir, bueno, che, acá dice que vendan todo y denlo al Señor. Si realmente lo aman a Dios, vendan todo. La plata es de ustedes, hagan lo que quieran con la plata. Acá dice el Señor que más bienaventurado dar que recibir. Que nuestras costumbres sean sin avaricia. Contentos con lo que tenemos hoy. Que estemos siempre gozosos, que compartamos para la necesidad de las personas. Para ese lado va el Señor. Ahora va a hacer lo que quiera con tu dinero. No tienes que dar cuenta. Y menos si un pastor recibe que le tienes que dar plata a él, tampoco, no es así. Porque conozco a algunos que han tenido una revelación bárbara. El Señor nos dice que seamos buenos y que tengamos prudencia. Pero acá, fíjense, Pablo está diciendo, yo laburo, yo pongo mi vida, yo pongo mi tiempo. Les he enseñado que así se debe ayudar a los necesitados, laburando, trabajando y compartiendo para la necesidad de los demás. Porque el Señor dice, no temas, manada pequeña, a vuestro Padre ha placido darles el reino. Dejen de pelear por el hueso ese. Se nos va a caer la carretilla, siempre digo lo mismo, se nos va a caer la carretilla el día que estemos delante del Señor y veamos la riqueza en su gloria, realmente ser revestido de poder, tener un cuerpo incorruptible, ya no vamos a envejecer, ya no va a haber más hambre, ya no nos vamos a enfermar, no va a haber muerte, no va a haber llanto. Espero ese día. Acá, ¿qué podemos sacar? Una arruga más, una arruga menos, ¿qué podemos sacar de este mundo? Acá está el verdadero había encontrado el sentido de la vida, Pablo, y nos lo está revelando a través de la Escritura. ¿Por qué vivía él? ¿Cuál era su anhelo? ¿Cuál era su pasión? Tenía pasión por las almas. Porque como le digo, yo estaba viendo acá, ¿no? Lo vuelvo a leer, dice el 18:9 dice, una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Se entiende que el personaje principal, porque dice, che, ¿sabés qué? Andá a la calle que nadie te va a poder hacer daño. ¡Wow! Y vos te sentís el pastor del saco, ¿viste? Como diciendo, el Señor está conmigo como poderoso gigante. ¡Wow! Pará, chabón, que no es por vos. Hay mucha gente, hay mucho pueblo, hay gente que se está muriendo. Y Pablo padecía por esas almas. No era para ganar, si bien va a ganar un grado honroso en el Señor, no era por nosotros, no era para tener una apariencia en este mundo, ni a llegar a escalar una posición social en este mundo, porque ya la tenía la posición social. Lo dejó todo por basura para ganar a Cristo y para ganar almas. Y gracias a ese sacrificio es que llega la Escritura hoy tan oportuna. Dicho esto, dice el 36, Pablo se puso de rodillas y oró con ellos. Todos comenzaron a llorar y echándosele el cuello a Pablo lo besaron, pues le dolió mucho el que dijera que no lo volverían a ver. Después de esto lo acompañaron hasta el barco. La despedida de Pablo. Ténganlo en cuenta, la despedida de Pablo Mileto, para ver cómo tiene que comportarse en la iglesia los ancianos, los pastores, porque muchos engañadores, el Señor nos advirtió, muchos falsos profetas, no dice va a haber poquitos. La mayoría son todos copados y hay algunos poquitos, algunos locos que van a ser falsos. La mayoría no vienen a buscar sus almas, sino vienen a buscar su dinero. Vienen a buscar poder. Vienen a buscar otras cosas. Dios los bendiga. Amén.